Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a 5t por el coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 3pi más 4t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de 5t que multiplica al coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 3pi más 4t. En general, esto es lo que vamos a hallar. La transformada de Laplace de 5t por el coseno hiperbólico de 6t por Euler a la 3pi más 4t. ¿Qué es esto? Esto es la transformada de Laplace de una constante por una función. Esto nos hace recordar a el segundo teorema de linealidad o segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. Esta segunda propiedad de linealidad dice que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante por una función en general f de t, es igual a esta constante A por la transformada de Laplace de la función f de t. En general, esta es la segunda propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad a nuestro ejercicio en particular de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos lo siguiente. F de S es igual a 5 que multiplica a la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 3pi más 4t más 4t. Y de esta forma hemos aplicado la segunda propiedad de linealidad, paso a paso, de manera detallada. Observemos qué nos queda ahora. Nos queda que tenemos que hallar la transformada de Laplace de 5. Nos toca hallar la transformada. Bendito Dios. ¿Qué nos queda ahora? Nos toca hallar la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 3t a la 3pi más 4t. Aquí podemos observar que tenemos que aplicar el teorema de la derivada, del cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. Este teorema de la derivada dice en general lo siguiente, que cuando nosotros tenemos en general la transformada de Laplace de t por una función en general f de t, esto es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, ese es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, tendríamos que f de s es igual a 5 que multiplica, de acuerdo al teorema de la derivada, quedaría 5 que multiplica menos la derivada
con respecto a S de la transformada de Laplace de dicha función. En este caso la función sería el coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 3pi más 4t más 4t. Y ya le hemos dado aplicabilidad a este teorema de la derivada, paso a paso, de manera detallada. ¿Qué observamos aquí? Nos toca hallar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 3pi más 4t. Aquí podemos observar que tenemos una suma de exponentes. Euler elevado a la 3pi más 4t. Pero ¿qué es 3pi? 3pi es una constante. Por lo tanto, nosotros podríamos distribuir ese Euler aplicando la siguiente propiedad de potenciación para poder sacar esa constante. Nosotros podemos recordar que cuando nosotros tenemos a la n más m, esto es igual al producto de a la n por a la m. De derecha a izquierda tenemos un producto de potencias de igual base, a que es igual a la misma base sumándole dichos exponentes. Entonces, aplicando esa propiedad de derecha a izquierda, podemos decir lo siguiente entonces, que f de s es igual, aquí tenemos más 5 por menos, yo digo aquí más por menos nos da menos, por lo tanto nos quedaría menos 5 que multiplica a la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 3pi por Euler elevado a la 4t. Y de esta manera estamos aplicando esta propiedad de la potenciación. Observamos que Euler es una constante. El coeficiente 3 es una constante y pi es una constante. Por lo tanto, podemos sacar esta constante de la transformada de Laplace mediante la aplicación de la segunda propiedad de linealidad, la cual ya aplicamos en algún momento. La podemos volver a aplicar. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. F de S es igual a menos 5. El Euler a la 3pi lo puedo sacar de la transformada de Laplace y de la derivada, porque es una propiedad de linealidad que aplica para estas operaciones. Por lo tanto, nos quedaría menos 5 Euler a la 3pi por la derivada con respecto a S de la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 6t por Euler elevado a la 4t. Y de esta forma hemos aplicado esa segunda propiedad de linealidad que habíamos escrito en la primera parte del ejercicio. Ya sacamos la constante Euler a la 3pi. ¿Qué nos toca hallar ahora? Nos toca hallar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 6t por Euler a la 4pi. Esto nos hace recordar al primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores, y recordemos lo que nos dice ese primer teorema de traslación. En general dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general, esto es igual a f de s menos a. Ese es el primer teorema de traslación, donde a representa el coeficiente
de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poderle dar aplicabilidad a este primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, Por lo tanto, quiere decir que para poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debo hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro ejercicio en particular nos tocaría entonces hallarle la transformada de Laplace a el coseno hiperbólico de 6t. Para hallar esta transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 6t, necesariamente debemos de recordar el siguiente teorema, el cual ya demostramos en videos anteriores. El teorema dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de AT en general, del coseno hiperbólico de AT en general, esto va a ser igual a S sobre S cuadrado menos A al cuadrado. Esa es la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de AT, donde este A, que representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno hiperbólico. En nuestro caso en particular, el A representa el coeficiente 6. Por lo tanto, ya podemos aplicar dicho teorema. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a menos 5 que multiplica a Euler elevado a la 3pi por la derivada con respecto a s de, ahora sí, la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 6t sería, de acuerdo al teorema, sería s sobre s al cuadrado menos nuestro a al cuadrado, que es 6 al cuadrado. Lo podemos dejar así tal cual. Entonces ya hemos hallado la transformada de Laplace de la función para poder aplicar el primer teorema de traslación. Vea que tenemos el factor Euler elevado a la t. Esto me hace que se aplique la traslación para que la función pase de f de s a f de s menos a. En nuestro caso tenemos aquí también el factor Euler elevado a la 4t. Este 4 viene siendo el a del que estamos hablando acá. Por lo tanto, podemos aplicar ese primer teorema de traslación diciendo lo siguiente. Miren la notación donde S se va a trasladar o se va a desplazar a S menos A, pero el A es 4, coeficiente de la variable t. De esta forma ya tenemos indicado todo el proceso de la aplicación de la traslación. Observemos ahora, esto es un cociente y el segundo término del cociente, el segundo término del denominador está expresado en términos de potencia. Por lo tanto, podemos resolverlo para ir avanzando y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 5 que multiplica a Euler elevado a la 3pi por la derivada con respecto a s de, en el numerador s sobre s al cuadrado menos, vamos a mejorar esta escritura aquí, s al cuadrado menos 6 al cuadrado, 36. Y cerramos nuestro paréntesis. Acá arriba podemos centralizar la S, quedó muy sesgada. Podemos centralizar la S acá. Donde S se traslada o se desplaza a S menos 4. Bueno, esto dejámoslo indicado por lo pronto. Y observemos que nos queda. Nos toca ahora darnos cuenta que ya a partir de este punto podemos aplicar la traslación
para que S se traslade a S menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que donde tengamos S tanto en el numerador como en el denominador lo vamos a reemplazar por S menos 4. Y de esa forma quedaría aplicado el primer teorema de traslación. Al aplicarlo quedaría lo siguiente, que f de S es igual a menos 5 que multiplica a Euler elevado a la 3pi por la derivada con respecto a S de S menos 4, vamos a trabajar con el denominador primero, S menos 4, teniendo en cuenta que la S está elevado a la segunda potencia. Conservamos el exponente menos el segundo término del denominador, que es 36. Y en el numerador ponemos también S menos 4. De esta forma ya hemos aplicado el primer teorema de traslación. La función pasó de f de s a f de s menos a, tal cual como lo observamos. ¿Qué observamos ahora? Que aquí tenemos que hallar la derivada de un cociente, pero antes de eso observamos que en este cociente el primer término del denominador es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, recordemos del álgebra elemental cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Allá en el álgebra elemental, en el bachillerato, teníamos lo siguiente. Teníamos que a menos b al cuadrado es igual a qué, donde a es el primer término y b es el segundo término. Decíamos que esto es igual al cuadrado del primer término menos 2 veces el primer término multiplicado por el segundo más ese segundo término al cuadrado. Esto es básico del álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, nos quedaría que f de s es igual a menos 5 Euler elevado a la 3pi, que multiplica a la derivada con respecto a s de, resolvemos y nos quedaría el cuadrado del primer término menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado menos 36. En el numerador vamos a centralizar el s menos 4. Cerramos paréntesis. Vamos a particionar el tablero para continuar dicho proceso. Observemos que nos toca hallar ahora. Aquí en el desarrollo del binomio al cuadrado tenemos que desarrollar las operaciones indicadas para reducir términos semejantes en lo posible. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que f de s es igual menos 5 Euler a la 3pi menos 5 Euler elevado a la 3pi, que multiplica a la derivada con respecto a s de, desarrollemos el denominador. En el denominador tenemos, vamos a poner la línea divisoria para desarrollar. Tendríamos en el denominador s al cuadrado. Menos 2 por 4 sería menos 8, menos 8s. Como segundo término quedaría aquí menos 8s. Luego tendríamos más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, recuerden que es 16. 16 menos 36. Esto nos da menos 20. Menos 20. Entonces quedaría acá menos 20. Y el numerador quedaría tal cual como s menos 4. S menos 4.
Vamos a borrar acá y cerramos nuestro paréntesis. Bueno, tendríamos, vamos a borrar mejor. ¿Qué tenemos ahora? Nos toca hallar la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente, nosotros debemos de recordar que en cálculo diferencial tenemos una regla que nos permite hallar esta derivada. Y la regla dice en general lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la derivada con respecto a x en general de u sobre v, donde u es el numerador y v es el denominador, esto va a ser igual al denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a borrar esta v que quedó extraña y la mejoramos. Bueno, podemos aplicar esta regla de derivación de manera detallada paso a paso. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a menos 5 Euler elevado a la 3pi. Todo esto multiplicado, pongamos nuestra línea divisoria y aplicamos la regla de derivación, que es el denominador. Denominador es s al cuadrado menos 8s denominador por la derivada con respecto a s del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a s del denominador, que es s al cuadrado menos 8s menos 20. Menos 20. Cerramos este paréntesis, elongamos aquí y podemos cerrar el paréntesis mayor. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s cuadrado menos 8s menos 20 al cuadrado. Bueno, vamos a particionar el margen derecho del tablero de esta manera para evitar que estas líneas se tiendan a confundir. Bueno, ahora sí podemos ir analizando que nos toca hallar. Nos toca hallar la derivada de s con respecto a s. La derivada de una variable con respecto a ella misma, de acuerdo a la regla de derivación del cálculo diferencial, dice lo siguiente esa regla. Dice que cuando nosotros tenemos en general la derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Muy fundamental estas reglas. Y luego nos tocaría ya la derivada de 4. ¿Pero qué es 4? 4 es una constante. La regla para derivar una constante allá en cálculo diferencial dice lo siguiente, que la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad inicialmente a esas dos reglas de derivación. Y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a menos 5 Euler. Menos 5 Euler elevado a la 3pi. Elevado a la 3pi. Todo esto multiplicado por. Vamos a poner nuestra línea divisoria bien elongada. Y quedaría aquí este trinomio tal cual como s cuadrado menos 8s menos 20 por, ahora sí, la derivada de una variable con respecto a ella misma de acuerdo a la regla de derivación, y esto es 1.
menos la derivada de una constante, en este caso 4, 0, menos el binomio s menos 4, s menos 4, que multiplica a la derivada de s al cuadrado. ¿Qué es s al cuadrado? Es la derivada de una potencia. De acuerdo a las reglas de derivación, para hallar la derivada de una potencia tenemos la siguiente regla. Allá en cálculo diferencial decía que la derivada con respecto a x en general de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla de derivación. Por lo tanto, derivada de este cuadrado, de acuerdo a esa regla de derivación, sería 2s a la 2 menos 1, simplemente 2s. Luego tenemos la derivada de 8s, pero ¿qué es 8s? Es la derivada de una constante por una variable. De acuerdo a las reglas de derivación, para hallar esa derivada tenemos que aplicar la siguiente regla. La regla dice que la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante por x una variable, esto es igual a la constante por la derivada con respecto a x en general de dicha variable x. Y la variable de x con respecto a x es 1, ya lo habíamos dicho. Bueno, entonces aquí tendríamos la derivada de 8s sería 8, por la derivada de s con respecto a s es 1, por lo tanto sería 8 por 1, simplemente 8. Menos la derivada de 20, 20 es una constante, tenemos que la derivada de una constante es 0. Y podemos cerrar entonces nuestro paréntesis. El denominador, vamos a continuar con el mismo denominador inicialmente. Denominador sería s cuadrado menos 8s menos 20, todo esto al cuadrado. Aquí tenemos en el numerador de este cociente, tenemos este trinomio multiplicado por 1 menos 0. 1 menos 0 simplemente es 1. Y 1 por todo el trinomio nos da el mismo trinomio. Recuerden que 1 multiplicado por cualquier expresión da la misma expresión. Por lo tanto nos queda que f de s es igual a menos 5 Euler elevado a la 3pi multiplicado por, aquí tendríamos s al cuadrado, podemos sacar del paréntesis, menos 8s menos 20 multiplicado por 1 nos da esa misma expresión, menos s menos 4, vamos a reescribirlo, s menos 4 multiplicado por 2s menos 8 menos 0 simplemente es menos 8. Copiamos, reescribimos el denominador que es s al cuadrado menos 8s menos 20 al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis mayor. ¿Qué observamos aquí en el numerador? Tenemos un producto de dos binomios. Podemos desarrollar el producto de estos binomios. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 5 Euler elevado a la 3pi elevado a la 3pi. Vamos a mejorar el 3 multiplicado por, aquí tendríamos s cuadrado menos 8s menos 20 menos, abrimos paréntesis y desarrollamos dicho producto, sería s por 2s sería 2s al cuadrado. Luego tendríamos más, por menos nos da menos, s por 8 sería 8s. Luego menos, por más nos da menos, 4 por 2 sería 8, 8 ¿qué? 8s, menos por menos nos da más, 4 por 8, 32. Elongamos la línea, cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis mayor. Y luego copiamos el denominador tal cual. Como s cuadrado
menos 8s menos 20, toda esta expresión al cuadrado. ¿Qué nos toca ahora? Hacer reducción de términos semejantes. Vamos a irlo haciendo, quedaría lo siguiente. F de S es igual a menos 5 Euler elevado a la 3pi multiplicado, pongamos la línea divisoria tal cual, y quedaría entonces S cuadrado menos 8S menos 20. Aquí sería menos, observemos lo que tenemos aquí, tenemos menos afectando todo lo que está dentro del paréntesis, quedaría menos por 2 por más 2s cuadrado, quedaría menos 2s cuadrado, menos 2s al cuadrado. Luego tendríamos aquí menos 8s, menos 8s sería menos 16s, menos 16s afectado por el menos que está acá daría más 16s, más 16s. Luego aquí tendríamos menos, por más nos da menos, menos que menos 32. Cerramos nuestro paréntesis, cerramos paréntesis mayor y copiamos el denominador tal cual, como s cuadrado menos 8s menos 20, toda esta expresión al cuadrado. Aquí podemos seguir reduciendo términos semejantes y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 5 Euler elevado a la 3pi podemos linealizar esto aquí, que multiplica, aquí podemos poner la línea divisoria, vamos a ver, que multiplica, aquí tendríamos s cuadrado menos 2s cuadrado, sería menos s cuadrado menos una s cuadrado. Una s cuadrado menos 2s cuadrado nos da menos una s cuadrado o menos s cuadrado. Aquí tendríamos menos 8s más 16s sería más 8s más 8s. Y en la parte numérica tendríamos menos 20 menos 32 sería menos 52. Menos 52. Podemos borrar la línea esta, demasiado larga, y el denominador lo copiamos tal cual. Aquí cerramos y el denominador sería s cuadrado menos 8s menos 20 menos 20 al cuadrado. Bueno, así como está, podría quedar básicamente la respuesta. Vamos a encerrarla en una cuadrícula de color azul. Y este podría ser ya la respuesta, quedaría de esa forma. O también vamos a borrar una parte del tablero para optar por aventurarnos a otra respuesta un poco más elaborada. Vamos a borrar esta parte del tablero aquí, ya no se requiere tenerla, y podemos aventurarnos a escribir otra respuesta más elaborada. Bueno, aquí vamos a seguir borrando con esto. Aquí nosotros, ¿qué podemos observar? Tenemos un signo negativo, el cual podemos factorizar. Al sacar este signo negativo, nos quedaría este menos, por este menos nos daría más. O sea, lo que estaríamos sacando este signo negativo, yo digo menos por menos da más. Esto afectaría todo lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto quedaría que queda lo siguiente.
f de s es igual. Aquí tendríamos menos por menos nos da más. Por lo tanto quedaría 5 Euler a la 3pi. Que multiplica. Ya habíamos dicho que menos por menos no da más. Por lo tanto quedaría s al cuadrado. Luego decimos menos por más nos da menos. Menos que 8s. Y por último sería menos por menos nos da más. Más que más 52. Cerramos nuestro paréntesis, pasamos línea divisoria y escribimos nuestro denominador, que es s cuadrado menos 8s menos 8s menos 20, toda esta expresión al cuadrado. Podemos encerrar esto en una cuadrícula rectangular de color verde, como es nuestra costumbre, para poder resaltar dicho resultado. Y además podemos hacer una pequeña partición aquí en este margen rojo. De esa forma hemos encontrado el resultado. Bien podría haber quedado tal cual como está acá encerrado en la cuadrícula de color azul, o bien lo reducimos más desarrollando la parte de los signos. Es un resultado muy bonito. Vea que el ejercicio lo hemos hecho tal cual de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan las operaciones, hay operaciones muy elementales. Sin embargo, las llevamos a cabo con el fin de que quede todo el proceso paso a paso y que le sea útil a cualquier estudiante que esté en el proceso de aprendizaje. Vea la respuesta aquí, o una respuesta un poquitico más elaborada, ya con la parte de los signos está tal cual. Aquí nos apoyamos en el margen derecho, como es costumbre siempre, con aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación para ir justificando el paso a paso. En la primera parte habían otros teoremas, los cuales lo borramos para poder escribir esta última respuesta más elaborada. Muy bonito el ejercicio, detallado paso a paso. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.